Empezamos a transmitir. Hola. Quisiera, antes de empezar este webinario, que me vayan contando si nos están viendo, si nos están oyendo, si están viendo la presentación. Me lo pueden poner en el chat, así yo me voy dando cuenta que técnicamente estamos listos para empezar, por favor. ¿Listo? ¿Me oyen bien? Si quieren, váyanme contando los asistentes, de qué países, en qué países están ubicados, y si alguno me quiere contar de qué organización es, también nos vamos enterando del público que tenemos hoy. Ahí, acá detrás de cámaras está Belén de nuestro equipo de Donar Online, que nos está ayudando a pasar toda esta información que nos dicen. Acá me están contando que de Argentina, algún otro país diferente a Argentina, todo el público es argentino. Ok, nos empiezan a contar algunas de México. Buenísimo. Bueno, yo creo que estamos como para empezar. Ya tenemos casi 140 participantes. Esperamos que se sumen más en el transcurso de estos minutos. Ay, me acaban de contar que hay asistentes de Honduras. Me alegro mucho porque nunca habíamos tenido Honduras, Bolivia. Me alegro muchísimo. También les cuento que aquí tenemos un panel de la región, entonces vamos a estar muy bien representados en esta región, no solamente de América Latina, sino también de Brasil, que tenemos hoy un gran invitado que nos estará acompañando. Entonces, empecemos, si les parece bien. Bienvenidos a la Semana de la Recaudación, un ciclo de 4 webinarios que empiezan el día de hoy, terminan el viernes. Hoy tenemos un temazo que es el fundraising predictivo y artificialmente inteligente. Antes de empezar, quería contarles que ese es el tema de hoy, pero durante los otros 3 días tendremos diferentes temáticas muy interesantes para que ustedes también vengan miércoles, jueves y viernes, se conectan por el mismo link y acá estaremos. Lo que hicimos fue invitar expertos de la región que supieran acerca, que nos contaran estrategias, temas innovadores como el que vamos a hablar hoy, y que nos contaran también sus experiencias desde casos de éxito en recaudación de fondos que se puedan replicar en las organizaciones de las cuales ustedes hacen parte. Este es un webinario abierto para todas las personas que quieran estar de manera gratuita, y les pido que en el transcurso de esta hora hagan todas las preguntas que ustedes consideren, que todas vamos a intentar en responderlas. Bueno, bienvenido Jerónimo, que lo tengo aquí a mi lado, Felipe y Pamela, muchísimas gracias por estar aquí. No estoy pudiendo cambiar la presentación ya. Vamos a empezar por presentarnos. Mi nombre es Diana Osorio, soy la coordinadora general de Donar Online, y hoy voy a tener un papel de moderación en este webinario. Los expertos son Jerónimo, Felipe y Pamela, que les doy la bienvenida y los invitaría a que cada uno haga una pequeña presentación. Si quieren, empezamos por Jerónimo. Bueno, gracias Diana, gracias a todos. Gracias también a mis 2 amigos y compañeros de trabajo, Felipe y Pamela, por participar. Mi nombre es Jerónimo Tutusaus y, bueno, para hacerla muy breve y entrar en realidad en lo que les importa, trabajo hace unos 17 años en organizaciones sociales y como estudié ingeniería en sistemas, estoy siempre como cruzado por estos sistemas, procesos, datos. Y bueno, y vengo acá un poquito a contar la experiencia que he tenido últimamente que me tiene muy emocionado. Perfecto. Si quieres, Pame, puedes continuar. Dale. Bueno, hola a todos, yo soy Pamela Gordón. Bueno, actualmente soy coordinadora regional de donantes individuales para América Latina, para la organización Plan Internacional. Y bueno, también tengo un poquito de recorrido en todo lo que tiene que ver con el análisis de la información de los datos y cómo este análisis puede ayudar a que optimicemos todas nuestras estrategias. También estoy emocionada y agradezco también por la invitación que me hicieron. Y bueno, quiero contarles un poquito mi experiencia para que les pueda ayudar a todos. Gracias. Gracias, Pamela. Felipe. Hola, yo soy el abuelo del grupo. Soy Felipe. Antes, ya voy a pedir perdón por mi castellano, que soy portugués, entonces si alguna palabra me sale peor, ya me disculpo. Bueno, yo tengo alguna experiencia de más de 20 años con recaudación de fondos y tecnología. Soy también emprendedor, pasé por grandes organizaciones internacionales como director de recaudación
como Amnistía Internacional, Aldeas Infantiles, algunos proyectos de consultoría con Greenpeace, UNICEF, Cruz Roja, y ahora trabajo como jefe de inteligencia e innovación en una startup tecnológica en Brasil. Y bien, vengo a compartir lo que tengo hecho, algunas cosas que tengo hecho también en esta parte de datos y tecnología en los últimos tiempos. Perfecto, bienvenidos. Bueno, antes de darle las palabras a los chicos, quería contarles que este ciclo es organizado por Wingu y por Donar Online, gracias al apoyo de Mercado Libre. Les cuento rápidamente que Wingu es una organización de la sociedad civil que impulsa la transformación digital de iniciativas sociales en América Latina mediante la implementación de herramientas y desarrollos tecnológicos innovadores. Básicamente hacen tecnología cívica. Donar Online, que es la organización que yo represento, es una plataforma para la gestión de la recaudación de fondos de organizaciones sin ánimo de lucro en América Latina. Estamos en Argentina, Colombia y México. Si ustedes quisieran saber más de estas dos organizaciones, les dejo estos correos electrónicos para que después nos contacten y nos cuenten si les interesa saber mucho más de nosotros. Aprovecho para decirles que esta presentación se las vamos a enviar nosotros una vez finalizado el webinario, creo que con el ciclo de la semana de recaudación, una vez termine la semana de recaudación. Y también aprovecho, y es un lindo día que empezamos esta semana, para contarles que Mercado Libre Solidario, que es este programa para las organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil en América Latina, tiene nueva página web. La estamos hoy casi que oficialmente lanzando, contándoles que en esta página web van a estar mucho más cercanos a ellos, van a tener un soporte mucho más cercano y va a ser muy fácil sumarse como organización a este programa de Mercado Libre Solidario. Acá les traigo un pantallazo de lo que es su página web para mostrarles que es muy simple, solamente eligen el país y siguen las instrucciones que allí tienen. Les recomiendo la página para que si quieren desde ahora mismo puedan sumarse. Bueno, y darle las gracias a todas estas organizaciones en la región que nos ayudan a llegar a todos ustedes de manera gratuita. Son organizaciones, son aliados en difusión, en su gran mayoría en Colombia, Argentina y México, que nos ayudan a que ustedes puedan estar con nosotros hoy. Y bueno, entonces, antes de empezar, quiero contarles, para los que ya han venido a estos webinarios anteriormente, que hoy queremos cambiar un poco la metodología del webinario. Los chicos van a estar contándonos acerca marco conceptual, nos van a contar acerca de algunos casos de éxito y los últimos 25 minutos los vamos a dejar para que haya una conversación entre ustedes y nosotros. Queremos hacerlo de manera muy organizada, entonces lo que vamos a hacer es que ustedes en el chat nos van a alzar la mano y nosotros les vamos a abrir el micrófono para que podamos tener esa conversación. La primera vez que lo hacemos, espero que nos salga bien porque queremos mucho que sean webinarios mucho más integrativos con ustedes, o sea que los invito a que se animen, a que se anoten todas las preguntas que tengan y a que podamos abrir un debate los últimos 25 minutos. Perfecto. Listo, fantástico. Gracias, Diana. Quería poder sobrevolar, al menos en estos primeros minutos, los principales conceptos, ¿no? Y por qué elegimos también este nombre, ¿no? También un poco extraño, de fundraising predictivo y artificialmente inteligente. Entonces queríamos, bueno, arrancar en realidad con las preguntas para poder saber desde dónde vamos a hablar o desde qué lugar vamos a hablar, así que le vamos a pasar ahora Vamos a poner en vivo una votación que ustedes ya la deben estar viendo. La idea es que ustedes vayan votando, cada uno son preguntas de selección múltiple y con eso nosotros vamos a poder darnos una idea de cuál es el público que está con nosotros hoy. Ya está el sondeo en curso, cuéntenme si lo están viendo. Belén, ¿lo estás viendo? Perfecto. Ya pueden empezar a votar, tenemos 3 preguntas, se las voy a ir contando. La primera es qué tipo de fundraising hacen en sus organizaciones. Son empresas, donantes individuales, hay muchas estrategias de donantes individuales, o filántropos, que sean, o fundaciones, grandes donantes, cooperación internacional, por ahí podría entrar también. ¿Qué hacen con los datos de sus organizaciones? ¿Un robot hace todo? ¿O tienen modelos predictivos? ¿O tienen inferencias y correlaciones, tableros o indicadores? ¿Excel básico? ¿Cuánto conoces acerca de predicciones de inteligencia artificial? Nada de nada, más o menos, sé algo, estoy en el tema. Aquí hay una que yo quería ver qué tal, préndame el micrófono y les explico. Bueno, los invito a que sigan votando, por favor, vamos a dar ahí un minuto
para que puedan sumarse todos. También Felipe y Pame tomen nota de estos números que nos van a... Felipe y Pame van viendo la votación. Sí. Perfecto. Bueno, tenemos una gran mayoría que hacen donantes individuales. Bueno, una buena porción de ellos también empresas, algunos que están con la estrategia más de filántropos. Entonces, ya una vez finalicemos la votación, cuando ya hayan dejado de votar, compartimos los resultados. No se preocupen que todavía las personas están votando. Fantástico. Me encantaría conocer quién es el que tiene en la organización un robot que hace todo. Sí, váyanos contando quién es el robot que hace todo, por favor. Si quieren nos van poniendo en el chat y vamos. Hay 4 participantes que trabajan con modelos predictivos. Estaría buenísimo poder escuchar sus experiencias en esos últimos 25 minutos que les contaba Diana. Bueno, ¿les parece si vamos cerrando? Cuéntenme si ya van terminando, ¿a alguien le falta? Ya estamos, ya estamos. ¿Estamos? Sí. Estamos. Perfecto. Finalizar, compartir resultados. Cuéntenme si están viendo resultados, por favor. Listo. Muy bien. ¿Tomaron nota? Tomamos notas. A ver. Perfecto. Entonces, estamos todos más o menos, obviamente, en el nivel de Excel, absolutamente todo el mundo está en ese nivel, no solamente las organizaciones sociales, empresas, cualquier tipo de organización está en el mundo de Excel básicos. Hay un 20% que ya trabaja con tableros e indicadores. Esta pregunta, la segunda sobre todo, no es casual, en realidad trata un poquito de los diferentes estadios que tenemos las organizaciones en función de lo que podemos hacer con los datos, ¿no? Entonces los Excel básicos muestran más que todo las cuestiones transaccionales, con los tableros y indicadores empezamos a ver podemos empezar a describir un poquito más lo que sucede en la organización, y empezamos ya un poquito a meterle un poco más de inteligencia a los datos, mientras que empezamos a hacer inferencias, correlaciones, bueno, modelos predictivos. Es un poquito en los temas que nos vamos a ir metiendo. Bien, entonces, también tomando nota de este 60% de personas que no tienen idea absolutamente nada de nada, es que les estaba proponiendo arrancar con lo básico y no marearnos, trabajar específicamente sobre el para qué nos sirven estas tecnologías. No nos vamos a meter tanto en el fondo del cómo, sí, si querés cortamos y vamos a la presentación. Y qué cosas necesito, ¿no? Que mi organización también que necesito tal vez para arrancar un proyecto en este camino, ¿no? Entonces les estaba contando de que habíamos elegido este nombre del fundraising predictivo y artificialmente inteligente porque son son una definición que toma 2 grandes mundos en términos de inteligencia de datos. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la predicción que podemos hacer del futuro, ¿no? Entonces, para esto, particularmente para esta parte, digamos, de lo que puede ser posible dentro de las organizaciones, tenemos que saber que el marketing predictivo se trata de utilizar datos históricos, es decir, necesitamos estos datos viejos, con técnicas de machine learning y modelos estadísticos, son algoritmos que pueden aprender patrones de lo que sucede en estos datos históricos para poder predecir el futuro. ¿Cuál es la gran diferencia con esto de inteligencia artificial? Bueno, en realidad la inteligencia artificial tiene un poco de machine learning, pero en realidad tiene el foco de emular lo más posible la inteligencia humana. Entonces, la idea, por esto de un poco el chiste también del robot que hace todo, es que lo que viene es de que la computadora no solamente va a ayudarnos a predecir lo que viene, sino que además a tomar las mejores decisiones. Okay. Entonces, estas son las 2 grandes temas. Vamos a tener a Felipe seguramente contándonos más de inteligencia artificial, Pame y yo creo que vamos a tocar un poquito más marketing predictivo, pero después creo que cuando se abra la charla van a salir temas mezclados incluso. Entonces, me gusta mucho el modelo de Simon Sinek, del para qué, cómo y el qué, para explicar casi todo. Comunicacionalmente es muy rico, ¿no? Porque empieza por lo más importante. ¿Qué sirve esto en el fundraising, no? Entonces, los 3 principales objetivos que tiene utilizar machine learning o marketing predictivo, o fundraising predictivo, la inteligencia artificial, tienen que ver con estas 3 cuestiones, ¿no? Que tienen que ver además centralmente
con el propio fundraising. Acá el objetivo no es la tecnología, sino lo que estamos haciendo en nuestras organizaciones. Entonces, punto número 1, más ingresos, más donantes, más leads, ¿bien? Más prospectos. Punto número 2, reducir costos, ¿no? También puedo tener presupuestos muy reducidos y quiero poder focalizar en aquello que me voy a tener más rentabilidad o más retorno de alguna manera. Y optimizar procesos, bueno, por ejemplo, uno de los procesos más sensibles en el fundraising tiene que ver con la cobranza. Entonces, poder ayudarnos de estas tecnologías para poder optimizar justamente este proceso de cobranza y conseguir la mayor cantidad de donaciones posible en nuestra organización es fundamental. Ahí, otra vez, me tomo un poquito de lo que Felipe pueda contar en su tiempito, porque su startup puntualmente trabaja mucho de esto. ¿Cómo armamos un modelo predictivo? ¿Bien? Bueno, acá puse tres grandes caminos. El primero tal vez está acá en la última posición, pero más natural, el de cualquier persona que no sabe absolutamente nada, va a un experto, ¿no? Entonces, no sabe nada de medicina, vas al doctor. Acá a estas personas se les llama normalmente científico de datos, han tenido y tienen y van a tener muchos más nombres, pero básicamente se tratan de personas que tienen la capacidad de analizar a través de lenguajes de programación muy bien, en mucha profundidad, los datos, bien, de poner y aplicar estos algoritmos. La otra forma que tenemos para recorrer es la propia, ¿no? De poder generar conocimiento. Les voy a decir, esta es la que creo que recorrimos todos nosotros, y tiene que ver con esto que decía de la curiosidad. Mucho Google, YouTube, está repleto, en esto me siento muy millennial, pero la verdad que es increíble YouTube lo que enseña. Excel incluso para quienes denostan un poco a esta herramienta, también tiene poder predictivo. Y después hay cursos realmente increíbles para meterse en el tema en Coursera, edX, Udemy, todas estas MOOC que se llaman. Si quieren a alguien específico, les puedo enviar por privados un montón de estos links, ¿bien? Canales de YouTube, bueno, lo que sea. Si te parece, Jero, qué pena que te interrumpa, Sí. pero me pasas esos links y los adjuntamos a esta presentación. Dale, sí. Me encanta. Y por último, y un poco mezclado con esto de la curiosidad, yo impulso mucho lo que son estas Analytics Suites. Analytics es otra forma de decirle a esto de marketing predictivo, hay un montón de sinónimos, ¿no? Pero para que cuando googleen no se asusten, es más o menos lo mismo. Y ahí pueden buscar, y probablemente han escuchado algunos de Dr. Watson, que es el de IBM, pero también hay otros suites muy buenas. RapidMiner es una muy grande, muy importante. NIME, esta primera que sale ahí, es de la Universidad de Constanza en Alemania, es open source, totalmente gratuita, es realmente muy buena para usar. Azure Machine Learning, ahí hay algunas otras más. ¿Qué significan estos suites? Son como herramientas drag and drop, entonces yo tiro cajitas dentro de una... es más, les voy a mostrar. Este es NIME, ¿no? Entonces tiro cajitas con drag and drop y entonces voy armando el flujo de datos que finalmente te arma el algoritmo. No me voy a meter mucho en esto, pero quiero que lo vean solamente. Acá hay un link también para que puedan después mirar el video. Bueno, hay una pregunta que nos hacen que me parece que es interesante y la podríamos ver. Edgar de Bogotá nos pregunta, ¿los algoritmos utilizados en este tipo de predicciones son lineales? No necesariamente, digamos, lineales si se refiere a un tipo de regresión lineal, si es eso, Edgar, por favor, rectifícame, pero no, hay todo tipo, hay un montón de tipos de algoritmos realmente. Tenés algoritmos más matemáticos, otros que tienen que ver con uso de grafos, otros que tienen que ver con redes neuronales, otros... La elección del algoritmo tiene que ver en realidad más con cuál es el que me da el mejor resultado, ¿está bien? Y esto es un poco de prueba y error. Hay además ahora algoritmos que te ayudan a elegir los mejores algoritmos, una cosa que se va haciendo cada vez más, obviamente, compleja, pero que de alguna manera les estaba contando de que este tipo de suite te ayudan a resolver. Contame, Edgar, después si esto responde bien tu pregunta. ¿Cuál es el proceso? ¿En qué? Yo les expliqué más o menos el para qué, el cómo, estamos haciendo esto. Bueno, ¿qué necesitan? ¿Qué hay en el medio de todo esto? Si ustedes quieren, pueden tapar toda esta parte azul que está en el medio, pueden taparla. Esta es una caja negra. Ustedes no saben nada de preparar datos, no saben nada de modelar, pero lo que necesitan tener mínimo son las tablas de información, tablas de donantes, las tablas de los aportes, cualquier otro dato externo posiblemente... cualquier otra fuente ayude,
Y hoy no solamente estos datos estructurados son ricos para la construcción de modelos predictivos o de inteligencia artificial, sino que ahora también la capacidad computacional permite trabajar con textos, con lenguaje, con audios, con fotos, con videos, en cosas por ahí un poco más complejas, ¿no? Por ejemplo, en la generación de contenido, esto podría ser. Claro. ¿Bien? Entonces, tenemos todas esas entradas. Vamos a imaginar que tenemos cualquiera, una, dos o muchas de esas entradas de datos. ¿Cuál es la salida? Bueno, tenemos las proyecciones de ingreso, que es una forma de hacer forecast, ¿no? Que se le llaman. Es una forma de salida de estos sistemas, de estos modelos que se construyen. Listas, imagínense, si yo quiero predecir las personas que van a reactivarse en una campaña, ¿no? O las personas que van a aumentar su aporte en una campaña. Bueno, yo lo que recibo de ese modelo es una lista de los donantes ordenados por su probabilidad de ese éxito, ¿no? De que aumente su aporte, de que se reactiven o que se conviertan en un donante. Les decía, las salidas pueden ser también análisis de textos, análisis de sentimientos, se les llama muchas veces para poder identificar, por ejemplo, hacer análisis, si una opinión la opinión de las personas en redes sociales es positiva o no, habla sobre ciertos temas o no. Bueno. Clusters también, grupos. Yo puedo también sacar de estos modelos, sale y le digo, bueno, sacame 5 grupos. Entonces estos clusters o estos grupos significan, bueno, el modelo busca patrones multidimensionales de todos los datos que está teniendo para poder identificar, bueno, o para que nosotros podamos entender qué características tienen estos grupos de personas, ¿no? Entonces esto se usa mucho para el lanzamiento de nuevos productos, ¿no? Si yo quiero saber quiénes tengo en nuestra base de datos de donantes, hago un trabajo de clustering, y eso ¿qué significa? Me salen puedo reconocer en esos 4, 5 o 10 grupos, no importa, yo elijo el número, bueno, ¿quiénes son? ¿Cómo son? Entonces, en función de eso... Te tengo una pregunta, qué pena que te interrumpa y se me viene por el trabajo en Donan Online, que las organizaciones están generando siempre sus formularios de captura de datos, ¿sí? Y muchas veces la estrategia para que el donante done más rápido es que haya menor cantidad de datos, que se envía menor cantidad de datos. Sí. Según lo que tú estás contando, la recomendación también sería saber qué datos pedir, primer cosa que me imagino, no pedir cualquier dato por pedirlo, pero entre más datos tengamos, mucho más rica va a estar nuestra base de datos y mucho más, más eficaz va a ser este modelo. ¿Qué deberíamos hacer en ese caso? ¿Cómo pedimos esos datos de los... Es muy difícil, porque miren, yo de alguna manera, como fundraiser le diría para conseguir el donante la menor cantidad posible, porque es una barrera. Cada dato que me digas de más es un dato que te puede detener a la persona de que sea parte de tu organización. Pero sí, cuando uno empieza a tener estos accesos a esta tecnología, uno empieza ahí a entender para qué sirve el dato después. Vamos a ver ahora en el caso que quiero presentar, de que uno de los predictores es saber si tienen hijos o no la persona. Es una organización infantil, entonces, si yo no tengo ese dato, van a ver que el modelo predice o presume que no es una buena persona para reactivar. Si yo tengo ese dato de esa persona y tiene hijos, es muy alta la posibilidad. Entonces, y encontramos como ese tipo de cosas a través de estos algoritmos que de otra manera no lo podríamos ver realmente. Entonces, bueno, les contaba clasificaciones también, si yo tengo diferentes tipos de donantes y quiero poder clasificarlos de manera automática. Bueno, los bots, esto es propio de la inteligencia de los chatbots, ¿no? Estos los robots que responden de manera muy natural, como si fueran personas, también tienen que ver con la inteligencia artificial. Entonces, pero para ponerlo bien claro, del lado izquierdo las entradas de datos, del lado derecho lo que sale de los modelos, ¿bien? Y son unos ejemplos, hay 200 millones más. Esto les quería mostrar, les propongo, vean el video de Nine, se buscan, googlean, porque es muy ilustrativo. En vez de, acá para que un poco hagan después el ejercicio. Esto es en base a una operadora de teléfono. Entonces, cambien, en vez de tener un cliente como ellos ponen ahí,
tengan un donante. En vez de tener una cuenta de un teléfono celular, tengan una cuenta de una donación. Entonces son los mismos datos, es el mismo modelo de negocio. Les van a explicar paso a paso, en 5 minutos, como ven en el video, cómo se arma un modelo de predicción, en este caso de bajas. Churn prediction, eso es un modelo de predicción de bajas. ¿Bien? O sea, nos dejas el video para que más adelante, Sí. cuando tengan la presentación, lo puedan ver, porque pues, Correcto. para términos de esta presentación no alcanza. Correcto. Entonces les paso, voy al hueso, digamos. Me quería presentar uno de los casos que estuve trabajando recientemente. Este es un modelo que creé para una organización internacional de niñez el año pasado, para el último semestre, y tiene que ver es una campaña de reactivación. Llaman a donantes que ya se dieron de baja y obviamente quieren optimizar eso, quieren poder conseguir los mejores resultados posibles. Les propusimos armar un modelo predictivo, y estas fueron, les voy a mostrar 2 presentaciones de los principales resultados. ¿Bien? No se asusten, son dos tablas, se ven horribles, lo sé, pero para que sepan, es la misma información, solamente que la tabla derecha tiene los que no contacté. Okay. ¿Bien? Y la tabla izquierda es sin los que no contacté. ¿Bien? Entonces se entiende por qué la diferencia después de el negativo y el positivo, que es si me dijo que sí o que no a la reactivación. ¿Está bien? ¿Qué sucedió a través de este modelo? Bueno, número 1, ¿por qué está ordenado del 1 al 10? Porque estos son deciles. ¿Qué quiere decir que son deciles? Lo que me sacó el modelo es una lista, yo les dije, ordenada de donantes que tienen una propensión o una probabilidad a reactivarse. Entonces, la primera posición tiene la mayor probabilidad, el que tiene el de la última, la menor probabilidad. Entonces, estos deciles entonces partimos esta tabla en 10 partes. ¿Bien? Entonces, el primer decil es el que mayor probabilidad tiene, y el último el que menos probabilidad tiene. ¿Está bien? Fíjense, el modelo fue realmente muy bueno, prediciendo el positivo, digamos, la persona que se reactiva. Los primeros deciles, en el 20% de los casos, incluyendo los no contactados, o el 25% sin incluirlos, dijo que sí. El segundo salió 27, en realidad con los no contactados siguió 19.7, pero se ve que es consistente el modelo, y desde la mejor conversión a la menor conversión. Algo que esto no lo podemos hacer, digamos. Sin esta tecnología no lo podremos hacer. Fue bueno, sorpresivamente también, porque realmente no lo buscamos en la contactabilidad. Los primeros deciles también eran los que eran los que eran de mayor probabilidad de contactación que los de los últimos. Lo mismo ocurrió, ven lo mismo para los negativos, ¿no? Tuvimos máximos de 27% en los primeros deciles. Fíjense, a partir del octavo decil, del octavo grupo, el modelo cae en su poder de predicción, pero eso es algo normal, ¿bien? Entonces, ¿qué nos permite esto hacer? Ahora quiero volver a esto de las... Primero, número 1, el resumen de lo que sucede a través de todo este modelo. En promedio, el modelo performó 21% mejor que una lista manual. Nosotros pusimos este modelo a competir con una lista que hicieron las personas de... Una lista en Excel que hacían normal. En realidad fue una lista que ellos pensaban que era la mejor lista posible que ellos podían construir. Así que pusimos a competir nuestra lista del modelo predictivo contra una lista que crearon unas personas especialistas en esto que conocen muy bien a sus donantes. Performó en promedio 21%. ¿Está bien? Porque es el promedio de toda la lista. Las tasas de conversión, yo le decía, las máximas fueron del 27%. Encontramos 2.200 personas que jamás hubiesen sido consideradas por la organización. ¿Bien? Fue, les decía, consistentemente bueno prediciendo las conversiones y la contactabilidad. Y fíjense, 2 cosas que por ahí les interesan. El perfil que más reactiva. Acá, esto es un promedio, pero es un perfil, ¿está bien? No es exacto, ¿está bien? Pero es una donante adulto con hijos de capital que hace 9 meses o hace 20 meses se dio de bajas después de haber estado 3 años y que canceló porque se iba del país, ¿está bien? Entonces, si pudiéramos elegir los mejores, digamos, a los que vos le tenés que apostar sí o sí, este te dice que sí o sí, bueno, este es el que mayor probabilidad tiene. El que menor probabilidad tiene es si es de Florida o Río Negro, si es 7 años más joven que el promedio de los que reactivan, que hace menos de 6 meses se dio de baja,
¿Bien? ¿Este Florida o Río Negro es en Argentina? No, es en Uruguay. En Uruguay. ¿Está bien? Que fue un donante nuevo o de más de 9 años de antigüedad, probablemente porque haya fallecido, no digamos porque si da tanto tiempo después, pero después de 9 años ya baja también mucho la probabilidad de reactivarse, y que cancela porque no quiere usar más la tarjeta, una razón un poco extraña también, ¿no? Es como, pero bueno, estos son los datos que nosotros conseguimos. Yo les quería volver a lo último de todos los predictores, ¿no? Encontramos que sin tener datos de las personas, o sea, de quienes no teníamos datos de las personas, de quienes tenían hijos de estos donantes, la predicción era negativa. Es decir, yo tenía menos probabilidad de reactivar por personas que yo no tuviese ese dato. Para quienes tenían hijos, para quienes tenía el dato y tenía hijos, la probabilidad de reactivación, y fíjense, esto mide un poco en importancia, es el segundo en importancia. Pero, Jero, esto fue importante porque la organización con la que estabas trabajando era una organización que se dedicara al tema de la infancia. Bueno, pero acá estamos, no sabemos si es causalidad o casualidad. No, ¿Está porque bien? Pero imagino, es posible esto. No, porque me lo imagino en una organización que esté por la defensa del género, por ejemplo, donde llegue a ser importante saber el género del donante, porque si este donante por ahí se siente identificado con esa organización, es mucho más posible que... Total. O sea, esas preguntas que no haríamos... Es muy posible esto que me está diciendo, ¿está bien? Es muy posible, estos son los datos que muestran. Lo que pasa es que no puedo decir 100% de que esto es un causal, ¿bien? 100% correlacionado, ¿está bien? La edad es otra cuestión también importante, pero bueno, acá hay una serie de indicadores, ¿está bien?, que fuimos analizando y de los cuales tratamos de encontrar cuál es su importancia en la predicción de esa reactivación para este caso. Ese es mi caso, ¿está bien? Perfecto. Les paso la palabra a Pamela. Buenísimo, les cuento que estoy viendo que nos están haciendo preguntas. Quiero avanzar con Pamela y con Philip, así no nos perdemos esos casos tan interesantes, y estas preguntas al final las voy a plantear a los chicos, así que no se preocupen. Pamela, te damos la palabra. Bueno, hola a todos nuevamente. Yo les voy a contar sobre un caso que trabajé para una organización española en el 2018 y el cual la idea era construir un modelo predictivo para determinar la fidelidad de los donantes. Pero yo les voy a contar lo que hice y por qué no funcionó. Porque al final mis modelos predictivos fueron un fracaso. Siguiente, por favor. No se baja, no sé, yo no lo puedo. Ya. Listo. El objetivo, como les decía, era obtener un modelo predictivo que me ayude a clasificar a los donantes en fieles e infieles desde el momento de la captación. Es decir, el momento en el que yo tenía la información del donante, le metía a este modelo predictivo y sabía qué porcentaje de fidelidad va a tener. Así podíamos activar acciones de fidelización desde el momento 1 de la captación del donante para mejorar su ciclo de vida y su tiempo de permanencia con la organización. Para esto yo decidí utilizar 3 tipos de modelos estadísticos. La regresión logística, el discriminante y el SAID. Son 3 modelos que nos ayudan a nosotros a obtener análisis predictivos. La regresión logística lo que hace así rápidamente es ayuda a clasificar a los individuos según su probabilidad de ocurrencia de que pertenezca a una característica específica a esta pregunta que yo quiero responder, es decir, si son fieles o infieles. El discriminante básicamente hacía lo mismo, pero buscando la relación lineal y discriminando esas características o factores que pueden afectar o no a la fidelidad o infidelidad. Y el análisis Chait, que igual iba a responder la misma pregunta, pero a través de la construcción, si lo queremos ver así, como de un árbol de decisión. Es decir, que va agrupando en grupos a estas características y va viendo qué probabilidad tienen de afectar a mi pregunta inicial, que es la fidelidad y la infidelidad. La siguiente, por favor. Sí, claro. Para eso yo tenía una base increíble. A veces es súper difícil tener tanta información. Muchas veces los modelos fracasan porque no tenemos mucha información, pero ese no era mi caso. Yo tenía 460.843 datos de donantes actuales de esta organización, que eran activos e inactivos. Y en base a eso, lo primero que hice es determinar cuáles iban a ser las variables dependientes e independientes. Para cualquier modelo predictivo es muy importante definir esto. Digamos que es la primera cosa que yo tengo que hacer y que va a determinar el éxito
de mi modelo. Si yo defino muy bien cuáles son esas variables, voy a tener un éxito o un fracaso en este modelo. Para mí la variable dependiente era la pregunta que tenía que responder. ¿Quién es fiel y quién es infiel? Entonces yo planteé una hipótesis partiendo de que el donante fiel para mi organización eran las personas que habían hecho ya más de 12 donaciones, que iban más de un año colaborando con la organización, que su manera de colaborar era mensual y que la cantidad de donaciones que ellos habían realizado era mucho mayor a la cantidad de pagos que no me habían dado. Y los infieles eran lo contrario. Y las variables independientes que vienen a ser esas características que van a determinar si un donante es fiel o infiel, iban a ir definidas en función de la información que yo tengo en el momento de la captación, porque no puedo ir más allá de eso. ¿Y cuál es esta información? El género, la ciudad, cuál es el canal, el tipo de canal de captación, la forma de pago, qué equipo de captación está realizando esta captación, el promedio de donación que me daban y la edad, que es información básica que siempre obtenemos en el momento de la captación. En teoría, yo quería ver cuál de estas variables tenía una mayor afectación hacia un donante, para saber si un donante es fiel o infiel desde su captación. Siguiente, por favor. Entonces, comencé con la regresión logística. La regresión logística parte de hacer como un promedio de cuáles son los donantes fieles e infieles según la clasificación que nosotros hicimos. Y a mí me daba este primer lanzamiento un 67% de probabilidad de que el donante era fiel en el momento en el que capta, sin yo saber nada más, sin yo considerar ninguna característica adicional. Yo ya sabía que el 67% de los donantes que yo capto tienen esa probabilidad de ser fieles. Entonces luego metí en el modelo todas esas características. Y lo que logré es mejorarlo a un 70%, o sea, nada, un fracaso. Es decir, que no importaba el género, no importaba el canal de captación, no era significativo para saber que uno de esos factores era determinante para la fidelidad o infidelidad de un donante. Podría sonar mucho el 70%, pero si yo lo comparo con mi hipótesis inicial, que era un 67%, a la final me quedo con que capte o no capte, sea quien sea, voy a tener un 67% de probabilidad de que sea fiel. Entonces, por eso digamos que no era un modelo o no me daba un porcentaje que yo pudiera considerar para construir mi modelo. Sin embargo, y eso también, o sea, sin embargo, por más que los modelos fracasen, siempre hay información útil que nos puede ayudar para determinar insight que puedan optimizar nuestras estrategias. En este caso, la regresión logística lo que me ayudó un poco es a determinar qué factores sí influyen en la fidelidad en función de la correlación que cada factor tenía con esta pregunta. Y ahí me di cuenta que, por ejemplo, la forma de pago es un factor muy importante que determina la fidelidad. En el caso de esta organización, las personas que realizaban un depósito era gente que tenía una mayor fidelidad con la organización. La gente que había sido captado por equipos de captación de Madrid eran los que también tenían una mayor fidelidad, siempre y cuando sus cuotas estén entre 12 y 15 euros. O sea, gente que me daba entre 12 y 15 euros también era fiel, y gente que era mayor a 65 años. Entonces, estos factores yo ya podría considerarlos como factores que se tienen que tomar en cuenta en la captación. En el caso de las variables de infidelidad que está a continuación, las que van ligadas con la infidelidad del donante, claramente está el canal y el tipo de canal. Y se demostró que cuando es por canales de agencias externas, es decir, que yo no opero mis estrategias directamente, tengo un alto riesgo a que el donante sea más infiel que el que es captado directamente por la organización. También encontré un dato interesante de cuáles son los equipos de captación que no estaban funcionando bien, que en este caso eran Navarra y Asturias, y también nos dimos cuenta que si la cuota, el promedio de donación del donante era más alto, es decir, a partir de los 20 y 30 euros, también el donante tendía a ser menos fiel, si lo queremos ver así. Entonces, estos son los hallazgos que pude lograr con la regresión, pero no construir el modelo. El siguiente, que fue el modelo discriminante, este sí fue mi peor fracaso. O sea, fue el fracaso más rotundo que tuve, porque apenas logré predecir un 34%. Y eso está súper mal, porque un modelo predictivo parte de, digamos, la hipótesis que yo tengo que responder. En mi caso eran dos preguntas, fiel o infiel. Entonces, eso quiere decir que la probabilidad de ocurrencia de lo uno es 50% y la probabilidad de ocurrencia del otro es 50%. Entonces, yo parto que el 50 es fiel y el 50 es infiel. Y si el modelo a mí me da 34, es peor. O sea,
no sirve para predecir absolutamente nada. Y aunque me dio algunos factores de fiel, infiel, de características, tampoco eran congruentes porque tampoco, digamos, se asimilaban a lo que la regresión me había dicho. Entonces, este sí le descartamos. Y de ahí el análisis Child. Este análisis logró un 62%, tampoco tanto como la regresión que tuvo un valor mayor. Pero lo que me ayudó es a justamente comprobar que al menos esas características que yo había determinado en el modelo de la regresión se cumplían. El análisis Child, como ven aquí, es como un árbol de decisión. Como yo les decía, va agrupando las características y les va poniendo en fieles o infieles en función de su probabilidad de ocurrencia. Entonces aquí con el análisis Child logré determinar que la edad a partir de los 48 años, un donante que digamos tenga 48 años en adelante tiene una probabilidad de fidelidad más alta, ¿no? Que la cuota parte de los 6-9 euros, bueno, un poco incongruente con lo que saqué en la regresión, pero va muy acorde a que menor donación, mayor tiempo de permanencia. Que existen unas ciudades en las que si nosotros captamos en esas ciudades, que son las que están aquí mencionadas, bueno, Madrid, Castilla, León, que son de España, lográbamos tener donantes con una mayor fidelidad. Y que también un dato muy importante que salió es que los equipos de captación que mejor calidad de donante traían eran ciertos que estaban ubicados en, por ejemplo, en Madrid, Las Palmas, Málaga, Tenerife. Entonces, con esa información, aunque yo no podía aún determinar un modelo estadístico, al menos pude sacar insights para la captación que optimicen el momento en el que un captador va a hacer su trabajo. A continuación, un poco les cuento esos insights. No pude, como les digo, sacar el modelo. Fue un fracaso porque la idea era que yo con esta, cuando uno saca un modelo proyectivo, básicamente le sale una formulita. Y esa formulita es la multiplicación de un porcentaje que afecta a esa característica. Entonces, con eso uno lo que puede mandar a construir es un cuadrito, un programita, en el cual yo meta los datos y automáticamente me vaya saliendo por donante qué porcentaje de fidelidad tiene. Ese era mi objetivo. No pudimos lograr eso, pero al menos pudimos obtener información que me permitiera dar a los captadores insumos para mejorar su captación. Como ustedes saben, cuando hablamos de la estrategia de face-to-face, es una estrategia súper dura y difícil. Y mientras más insumos les demos a los captadores, mucho más fácil va a ser esa captación. Entonces, al menos con este modelo lo que pudimos decir es que si buscan gente en España, ¿no? Que esté alrededor de los 48 años para adelante, que quiera dar una donación entre 2 y 15 euros, que esté situada en estas ciudades específicas, van a poder tener una mayor calidad de donante, por ende mejorar digamos, sus comisiones y también lograr que la organización tenga menores problemas del momento de fidelizar los donantes. No fue exitoso, pero lo que les quiero dejar aquí y decirles es que por más que un modelo no sea exitoso, tenemos que encontrar y buscar esos factores que sí me dice el modelo que de alguna manera están afectando. La siguiente, porfa. Entonces, lo que yo aprendí, 3 grandes cosas y que les quiero compartir para que ustedes tomen en cuenta antes de plantear sus modelos predictivos. Primero, hay que definir bien esas variables, como yo dije. Uno de mis errores estuvo en no definir bien cuál iba a ser, digamos, esa variable dependiente, lo que yo les decía, fiel o infiel. Porque yo para eso no hice ningún análisis previo y tenía que haber hecho un análisis previo. Yo lo que hice es coger una hipótesis que no estaba comprobada, decir que el donante que es mayor de 12 donaciones y que es mensual, etcétera, etcétera, es fiel, pero no tenía ninguna base estadística. Entonces, previo a eso, para definir mis variables también tengo que hacer un previo análisis para no solo partir de una hipótesis que en mi caso quizás fue errónea. Otra cosa muy importante, que el éxito no está en la cantidad de datos que tengo. O sea, sí, es importante tener una cantidad de datos, pero también en la calidad. Yo tenía 400,000 datos, pero no me percaté que no tenían una buena calidad. Entonces, quizás si yo depuraba primero mi información y me quedaba con 200,000 datos, pero datos muy buenos, lograba un mejor modelo predictivo. Entonces, sí es importante la cantidad, pero también la calidad de la información que tengamos. Y por último, para hacer esto de los modelos predictivos, hay que salir de la caja, o sea, hay que pensar afuera.
porque muchas veces tenemos un objetivo claro que para mí era mejorar las estrategias de fidelización, optimizar los procesos de fidelización y de captación, y lo que quería responder era quién era fiel o infiel, y eso fue lo que me planteé y caminé así en línea recta hacia eso. Cuando tenía que haber hecho varias preguntas para poder determinar de qué otra manera yo puedo lograr eso. Y una de esas, y me di cuenta ya cuando hacía el análisis, que quizás la pregunta que yo tenía que responder es no quién era fiel o infiel, sino más bien lo que yo tenía que responder era cuáles son las características que afectan en el abandono de mi donante, que era muy distinto y para lo cual tenía una mejor cantidad de información. Entonces también es importante, antes de comenzar a lanzar estos modelos, ver los distintos caminos que tenemos para poder solucionar ese problema. Gracias. Ok, gracias, Pamela. Filipe, te cuento que nos quedan 15 minutos para el horario establecido. Bueno, Vamos a bueno, ver vamos. rápido con este interesante caso. Vale. Entonces, yo ahora voy a mirar la parte de inteligencia artificial, de inteligencia general desde otro lugar. Es que Jero y Pamela dieron la mirada de la información que tenemos dentro de la organización, de los datos, de los donantes, y siempre una análisis más fría de transacciones, de datos demográficos, geográficos, la más característica del individuo. Y yo en mi cruzada de recaudación siempre tengo dos mantras, que cómo vamos a bajar el costo por donante y cómo vamos a mejorar el valor del donante por su vida. Y este me llevó a un lugar de buscar, encontrar maneras de enganchar más donantes. Y llegué a un lugar que fue quizás que si trabajáramos mejor los contenidos y intentáramos desarrollar propuestas de valor que va a resolver problemas de las personas, que se conecte más a lo que las personas necesitan, en vez de comunicarnos de una forma más tecnista de los problemas de la organización y no hablarnos de los problemas de las personas. Yo estaba viendo los comentarios y vi, por ejemplo, que teníamos Fundación de Activismo Feminista Digital, Fundación de Infancia Segura, Asociación Civil Madre Emprendedora. Y pensé, mira, esto debe tener contenidos súper interesantes para conectar con las personas. Entonces, ¿cómo podemos, por ejemplo, usar inteligencia artificial para trabajar los contenidos de activismo que tiene la Fundación de Activismo Feminista Digital? Eso que vamos ahora a intentar de ver cómo lo podríamos usar. Entonces, es muy importante entender los casos que voy a traer, cómo vamos a buscar audiencias que están conectados con los contenidos que tenemos, con las cosas que hacemos, pero por otro lugar, usando las herramientas de inteligencia de redes. Entonces fuimos desarrollando algunos, puede pasar, por favor, que tengo que ser bastante rápido. Tenemos que saber quién son estas personas, cómo las engancho y cómo las ubico. Estas son las tres principales preguntas que tenemos que hacer. Entonces, en este caso, puede pasar, en este caso, desarrollamos un concepto que se llama de impact hacking, o sea, los piratas de impacto, que miran los problemas de las organizaciones de tres perspectivas, de las personas, de los sistemas y de los estados. O sea, desarrollar una estrategia que hace una mirada más integrada entre lo que es participación, recaudación, comunicación, o sea, un alineamiento estratégico de la gente interna de la organización, que muchas veces no tienen que ser solo los científicos, alinea los sistemas, los sistemas que existen dentro de las organizaciones, que muchas veces son islas que no están conectadas, como las herramientas de CRM, de comunicación, de envío de correo, que están totalmente desplazadas. Y después sí llegamos a los datos y hacemos las análisis. Puede pasar. Existen varios tipos de herramientas que podemos usar. Lo que Pamela y Jerónimo compartieron estaba más enfocado en los datos que están los CRMs, en este caso de Salesforce que usamos en este caso, pero también ejemplos de herramientas de social listening que escucha lo que las personas están hablando de las redes sociales, como Talkwalker, Mention, Stealing, Social Bakers. O sea, existe un montón de herramientas, que unas de open source, otras que se pagan, que escuchan las charlas en las redes, que pueden, con cuales podemos sacar bastantes
bastantes informaciones de qué palabras estoy usando, cómo hacen los comentarios o a las noticias de todo más. Y herramientas como HubSpot, bueno, vamos, adelante, pasamos, si no ya no nos alcanza el tiempo. Bueno, en este caso teníamos un problema con una organización. Yo testé este concepto con varios tipos de organización, de infancia, de medio ambiente, de política y corrupción. Y en este caso había un problema grande. Estábamos teniendo mucha dificultad de llegar a enganchar más personas en los temas del cambio climático. Entonces, empezamos a hacer un análisis de palabras asociadas a cambio climático y qué tipo de sentimiento generaba en las personas. Y fue muy interesante cuando empezamos a hacer un análisis de las charlas en las redes sociales, llegamos a la conclusión que la palabra maternidad aparecía muchas veces ubicada, relacionada con cambio climático a través de la palabra salud. O sea, existía una relación muy fuerte entre maternidad y salud. Entonces, una organización puede ir pasando, que vamos mostrando otros temas de análisis. En este caso, vemos que existía un análisis de sentimiento relacionada con las palabras que encontramos antes relacionadas con salud, y que por su vez estaba relacionada con el tema del cambio climático. Vemos que a la derecha existía un sentimiento muy positivo, o sea, generaba comentarios muy positivos siempre que se hablaba de maternidad en el contexto de salud. Esto generó una oportunidad muy interesante para testear, porque después las emociones, y esto aquí entra la parte que Jerónimo hablaba en el inicio, que esto es la inteligencia artificial, o sea, existe un robot que está haciendo un análisis utilizando algoritmos que están intentando trabajar como una persona y hacer la interpretación del texto como una persona, y están haciendo interpretación de sentimientos. Entonces, llegamos a la conclusión que siempre que existe la palabra maternidad, existe una sensación de felicidad, de joy. Entonces, lo que fuimos testeando, puedes avanzar un poco más. Acá está, para llegarnos al caso, antes, acá. Lo que testeamos fue con una organización que trabajaba causas ambientales. Lo que testeamos fue empezar a desarrollar contenido relacionado con la infancia. Y que lo que se logró fue cuando vimos que las reacciones de este testeo, comparado con los promedios de las reacciones normales que hablaban de temáticas ambientales puras y duras, fueron más de 6 veces, logró 6 veces más reacciones en los mismos periodos de tiempo y 6 veces más comentarios. O sea, este es un ejemplo cómo podemos hacer este tipo de análisis, partiendo de los contenidos que sabemos, ¿no? Hablar y intentar comunicar en un tipo de lenguaje que la gente, con el mismo tipo de lenguaje que la gente use en sus conversaciones normales, y intentar estar más próximo de las audiencias para atraer más gente y comunicar más cercano de las personas. Bueno, podríamos hablar mucho más sobre el tema, pero ahora nos queda corto el tiempo. Nos queda corto el tiempo. Bueno, tenemos muchas preguntas, Jero, no sé qué quieras hacer. Abrimos micrófono, tendríamos 10 minutos para hacer una especie de debate. Si alguien quiere, me puede alzar la mano y le damos el micrófono para, si nos quieren hablar, anímense a hacerlo. Yo también puedo ir leyendo algunas de las preguntas que hay aquí que ustedes plantearon, que son bastantes. Tengo dos preguntas, las dos últimas preguntas que son directamente para mí, una de Jonathan Lanzani. Esta herramienta se llama Talkwalker. La pregunta es, ¿qué herramientas usaron para analizar las palabras? Las palabras y los sentimientos. Esta se llama Talkwalker, pero existen bastantes pues se hace una búsqueda de análisis de sentimientos, sentiment análisis. Existe una que tiene un precio muy bueno, que para castellano funciona muy bien, que se llama Mention,
que está bastante bien. La otra, Diana Julia Gómez, excelente conservación, pero ¿cómo podemos empoderar a los indicadores y comunicadores de manera concreta y visible en los escenarios de trabajo? Mira, ese Ana Julia, es un aspecto puramente cultural. Es una práctica, es praxis puro del día a día, ¿sabes? De poner o sea, una preocupación de escuchar más, de que partir siempre, porque muchas veces la idea que yo tengo es una idea muy, muy propia, que da parte de las organizaciones tenemos un ego muy grande, que estamos más preocupados de lo que pensamos nosotros, más de que es escuchar la parte de fuera. Entonces, si vamos poniendo la preocupación de escuchar, usar las herramientas, estar más atentos, las herramientas existen, muchas veces un pasante que puede poner también, usar este tipo de herramienta para hacer esa escucha social, también se puede poner y producir informes que son distribuidos internamente. Me parece que es más cultural y tener la voluntad de lo hacer. Yo, sí, si te parece, porque están consultando otra vez por el nombre, les Sí, pasamos todos estos links a claro, ustedes en la presentación. Eh, claro. Ahí realmente googlear es lo mejor que pueden hacer porque hay herramientas online que permiten hacer este y otro montón de análisis. Hace poco también estábamos viendo, por ejemplo, un par de páginas web que uno pone algunas palabras como especie de semillas, digamos, 40, te pide 40 palabras, que describas algo, y en base a esas palabras te crea todo un artículo solo, automáticamente, todo creado por inteligencia artificial. También puedo pasar el link de eso. Perfecto. Preguntan acá por el tema de los datos, cuáles son los mínimos, por ejemplo, la información mínima. En el caso de un modelo predictivo acá que preguntan, lo mínimo es tener la información del donante y las transacciones o las operaciones o las donaciones que recibieron de esa persona. ¿Está bien? Eso es lo mínimo. Después de ahí se puede ir sumando más. Mientras más información tengan, mejor, en el sentido de que si tienen también los rechazos, mejor. Si tienen también información de la cantidad de veces que los contactaron, los motivos por los cuales contactaron, mejor, digamos. Yo creo que también se pueden implementar otro tipo de estrategias como generar encuestas, por ejemplo, hacer preguntas a través de boletines mensuales o de otro contacto que tengan con los donantes para no hacerla, como dijimos al principio, cuando capturamos el dato inmediato del donante. Acá hay una pregunta que me parece muy interesante y creo que va muy dirigida a las organizaciones más pequeñas. ¿Qué hago si solamente tengo 5 o 6 donantes? ¿Qué hacemos? Bueno, me voy a meter en un problema con esto, pero la idea es realmente que desde plataformas como Donar Online puedan germinar este tipo de proyectos tecnológicos con muchas organizaciones, ¿está bien? Entonces, tenés 5 o 6 donantes y bueno, esto realmente no es para vos, para decirlo de una manera muy cruda, pero si estás metida dentro de Donar Online y bueno, nosotros estamos trabajando en algunos proyectos, vamos a ver, no quiero prometer nada porque no hay nada cerrado, sí, por ejemplo, estuvimos trabajando sobre un modelo de predicción para saber el tiempo de vida de un donante, el valor de vida de un donante. Todavía están en algunas revisiones, pero bueno, tenemos un poco esa idea que con la información de la mayor cantidad de organizaciones posible en la plataforma, este tipo de cosas se puedan ir construyendo a poco. Ok, perfecto. ¿El modelo predictivo serviría para usar en Instagram como influencers? Sí, sí, en realidad tiene que ver, los modelos predictivos o estas tecnologías per se no significan nada, son una herramienta. Uno tiene que tener seteados objetivos. En función de esos objetivos se hace un análisis de qué datos necesito o de dónde puedo extraer datos y en función de eso, en función de esas entradas, como le digo, y de mi objetivo, yo elijo el modelo para poder saber, para poder tener la salida que corresponde a ese objetivo, ¿está bien? Entonces, hoy se usa, las tecnologías estas se usan para todo, para hacer prospectos, para hacer influencers, para generar contenidos, para... En el mundo del marketing es uno de los mundos que más se utiliza toda esta tecnología, ¿está bien? Marketing o fundraising son sinónimos en este sentido. Ok, Jero, te invito a ver las preguntas, decirme alguna más que queramos. Una última pregunta tenemos. Recuerden que toda esta información se la vamos a enviar, todas las preguntas las vamos a responder, yo se las voy a pasar a los chicos para que le den respuesta y la incluimos en el mail que enviemos la próxima semana con todo el contenido de todos los seminarios. Bien. ¿Hay alguna pregunta acá que veas que
como uno incrementa esa cantidad de donantes. Bueno, una de las cosas, y tal vez una de las más difíciles que tenemos en estos momentos es, hoy es muy fácil, o relativamente mucho más fácil realmente, mucho más fácil trabajar sobre la información que tenemos de nuestros donantes de quienes no conocemos, ¿está bien? Entonces, hay un gap muy grande entre todo lo que tiene que ver con estrategias de fidelización, que tiene que ver con estos upgrades, reactivaciones, cross-selling, perdón, están estos términos anglosajones que son muy del marketing, pero todavía tenemos mucho gap para el tema de la adquisición de clientes y donantes. Ahí, en donde está lo más evolucionado, viene por el lado de digital. Porque ¿qué pasa? En las estrategias digitales uno puede tener el recorrido desde que la persona es un anónimo hasta que la persona se registra con un correo y la persona vuelve por internet a la página web y después te deja los datos y después te descarga no sé qué. Todo eso se puede ir recorriendo y todo eso genera modelos o información suficiente como para poder predecir no solamente quién puede ser tu próximo donante, sino con qué discurso, a qué monto, por cuánto tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, chicos, estamos a tiempo. Quiero agradecerles a Pamela, a Felipe y a Jero. Temazo, creo que da para una segunda versión de esto. Cuéntenme ustedes qué opinan. No me quiero ir sin recomendarles que mañana seguimos con esta semana de la recaudación. Mañana tendremos tendencias de financiación para la sociedad civil. Tenemos dos grandes organizaciones invitadas, Impactia y Civicus, que hicieron un informe muy bueno acerca de estas tendencias en América Latina y nos van a traer los datos más recientes de lo que está pasando con la financiación. No se lo pierdan, por favor. Y acá les dejo nuestros datos. Escríbanos, por favor, por eso estamos dejando aquí nuestros correos electrónicos. También me pueden escribir a mí todo el tiempo todas las dudas que se queden y yo me voy con la promesa de responder estas preguntas y de enviarles toda esta información. Muchísimas gracias, chicos. Gracias, estamos a tiempo. Un beso. Gracias, Felipe y Pamela, que no están acá y les puedo dar el beso personalmente por este tiempo de información tan valiosa que nos pasaron. Gracias a vos. Gracias a ustedes. Si les aburre el correo, estamos en las redes sociales, seguro. Claro, por favor, nos pueden buscar. Gracias, ¿sí? gracias. Bueno, chicos, a todos los asistentes, muchísimas gracias. Nos Gracias, vemos mañana. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao. Chao.